Bueno, ya vamos a empezar otra vez. Sí, va. Max, ¿tú conoces los principales resortes que detonan el resentimiento moral? No, no los conocía y aquí los estoy conociendo en esta agrupación que existe que me parece muy interesante. Sí, mira, te explico. Existen 8. Y si le ponemos atención, pues te vas a dar cuenta que son muy comunes en nuestra vida cotidiana con la gente. Y yo creo que más con tú que trabajas en una empresa y que trabajas con mucha gente, podrás darte cuenta que pues están ahí, ¿no? Y son muy comunes aquí también en nuestro país, ¿no? Bastantes. Entonces te invito a que le podamos dar como una checadita a la información y luego continuar con, con la entrevista. Sí, sí, adelante. Que no conozco, vamos a hacerle como leer uno y te puedo dar un ejemplo para que quede más claro, ¿no? Sí, 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 adelante. Pues el primero es la justificación moral. Pues es que tú reinterpretas la realidad de una forma positiva, pues para que sea más loable a ojos del perpetrador, ¿no? Es como darle la vuelta a la tortilla para que las cosas que estás haciendo mal, verle el lado bueno para pues justificar tus actos, ¿no? Sí. El lenguaje eufemista, que pues es no decir las cosas como son, sino como con rodeos, no decir por pensar que, bueno, evitar, pues evitar ser pues honestos, ¿no? Sí. El desplazamiento de responsabilidad, que es echarle la culpa a otra persona o a otra cosa o una institución a otra cosa, ¿no? Sí. La difusión de la responsabilidad es echarse la culpa pues, colectivamente para así minimizar la responsabilidad y pues poder pues, que sea más loable también a los ojos del perpetrador. Sí. La minimización de consecuencias, que es como pues no darle tanta importancia a lo cometido para que así justificar el acto, ¿no? La comparación ventajosa, que es cuando, no sé, yo y un compañero llegamos tarde, pero pues a mí no me dejaron pasar y yo le echo la cuenta, yo digo, pues él ha llegado tarde más, se ha llegado tarde más veces, ¿no? ¿Y qué más? La deshumanización, que pues es restarle humanidad a los afectados y con ello reducieron la consideración hacia ellos como seres y quitándoles importancia a sus vidas. Y eso lo vemos en las noticias, ¿no? Que matan a 5 personas, pero pues dicen que solo fueron 5 personas, ¿no? Uh-huh. Atribución de culpabilidad, eso se hace cuando se basa en hacer a la víctima la principal responsable de que el sujeto haya cometido el acto amoral, que lo vemos mucho en los comentarios machistas que, pues, no sé, de que las jovencitas que se suben a un Uber tomadas y ellos dicen como, pues, si no quieren que la secuestren, que no se suban así, ¿no? Es un ejemplo. Sí. Bueno, ya viendo un poco más de qué se tratan los 8 principales resortes, vamos con las preguntas. La primera es, ¿cuáles son los principales resortes que detonan el sentimiento moral en su organización? Si nos puedes explicar, dar un ejemplo, podemos escoger 5 y de esos 5 me vas a tener que dar un ejemplo claro de cada uno. ¿Se puede, por favor? Sí. Pues muy bien, me parece muy interesante cómo se agrupan estos 8 resortes que detonan el desentendimiento moral. Yo los veo que aplican y están latentes en todas las organizaciones sociales. ¿Por qué? Porque son parte del comportamiento humano. Uh-huh. Dentro de la organización, yo podría decir
con base en la experiencia, no nada más de esta organización, sino lo veo a través de las demás organizaciones, que aplicarían de una manera lo que es el lenguaje eufemista. ¿Por qué? Pues porque estamos tratando de decir con suavidad lo que no queremos decir de manera directa. El desplazamiento de responsabilidad también aplica, porque queremos en ocasiones tratar de atribuir a otros de los propios actos que nosotros estamos diciendo. Por supuesto que también podría yo ubicar la difusión de responsabilidad. ¿Por qué? Pues porque ahí de repente si queremos evadir nuestra responsabilidad para repartirla entre los demás integrantes de la organización. Y por supuesto, al hacer la división o repartir culpas, pues por supuesto la minimización de consecuencias, ¿no? Si yo lo hago, pues ¿por qué no lo hacemos así? Y entonces todos somos Sí, ¿no? Y eso es corresponsables. como común, bueno, en mi escuela es como común, ¿no? Que en un equipo, pues así sean, de que pues como no se cumplió lo que se tenía o fallamos en el objetivo, pues los integrantes se echan la culpa entre todos y así todos podemos como tolerar esa culpa más fácil, ¿no? Sí. Y la comparación ventajosa. Esa es una, yo creo que es una naturaleza humana decir, bueno, yo lo he hecho, pero fíjate que él lo ha hecho más veces, ¿no? Ajá. Fíjate que yo hago esto, pero también se han equivocado. Sí. Entonces yo creo que de los 8 resortes que me muestra, en esos 5, lenguaje eufemista, plazamiento de responsabilidad, difusión de responsabilidad, minimización de consecuencias y la comparación ventajosa, son las que podríamos encontrar dentro de la organización. Pasando a la segunda pregunta, donde me dices que veamos algunos ejemplos concretos. Bueno, yo incluso me gustaría, no sé si se pueda, darte con un ejemplo y recorrer las, cómo se van llevando en cada una de las etapas de un procedimiento cada uno de estos resortes. Sí, sí, por favor. Sí, tenemos un producto que entregar, la fecha, mientras más se acerca la fecha de entrega, las presiones son más altas. Sí. Se vuelve la presión y empieza uno a decir que no avanza porque no tiene la información. Entonces, cuando se dan esas reuniones de avance y estamos por revisar los avances en el momento crítico, es cuando estos resortes de desentendimiento empiezan a florecer con mayor claridad. Por ejemplo, cuando usan el lenguaje eufemista, en lugar de decirme que estoy atrasado, que no sé lo que estoy haciendo, entonces empezamos a decir, oye, tal vez tengas un problema en entender lo que queremos llevar a cabo, y no me dicen, no sabes, sino simplemente manejan un lenguaje con tal de no molestar a la otra parte. Pero al final de cuentas es un lenguaje eufemista porque no estamos diciendo lo que pensamos ni cómo debe de ser. Estamos suavizando un lenguaje, pero sabemos que hay un problema que no queremos atacar de forma directa. Y entonces al no quererlo atacar de forma directa, ya empezamos a hacer un desplazamiento de responsabilidad. Entonces, cuando yo quiero decir que a mí no me diste la información completa, tampoco estoy diciendo que me engañaste. Digo, fíjate que vamos mal porque no me dijiste lo que teníamos que hacer. Y empezamos a usar la diplomacia tratando de solventar el problema cuando ya viene la fecha de corte, sí, y empezamos a buscar culpables. Y eso en automático me lleva a la difusión de responsabilidad. Entonces, sí, digo, todos tenemos una culpa, pero se extiende a todos los miembros del colectivo. De este modo que la responsabilidad individual que yo tenía se ve atenuada al repartirse la culpa entre todos, ¿no? Entonces, de entrada, no me abras claro. Después empiezo a decir que es culpa de todos y después hacemos un comité para difundir la responsabilidad entre todos. Bueno, y ya que tenemos la responsabilidad entre todos, bueno, pues vamos a minimizar las consecuencias, ¿no? Sí. ¿Por qué? Pues porque entonces yo digo que las consecuencias son de menor gravedad de lo que realmente son, porque no tenía la culpa en una pequeña parte. Estoy distorsionando, estoy diciendo que son exagerados, y entonces los efectos que se te van a suponer esto son menores. ¿Por qué? Pues porque a la hora de repartir, pues mi responsabilidad es menor, y el efecto estoy tratando de llevarlo a mi beneficio, a que también es menor. Entonces, ya que no uso un lenguaje apropiado, ya que estoy desplazando la responsabilidad, ya que estoy haciendo una difusión de la responsabilidad y minimizando las consecuencias, termino diciendo, si esto ya nos había pasado otras veces.
porque ahora le estamos haciendo más grave. Entonces, pues es una comparación ventajosa, porque me está permitiendo suponer que realizar la comparación entre una conducta que ya nos había pasado, pues era aquello mucho peor y no me había dicho gran cosa. No es la primera vez que pasa y no me había puesto tan grave. Entonces, esto está enlazado de esa manera, por eso digo que es muy interesante estos resortes, porque de alguna manera el sentimiento moral, el entendimiento moral, va en una cadena donde vamos viendo que al final de cuentas, entonces nadie tiene la culpa. Nosotros pudimos descubrir una responsabilidad, o la compartimos, o en un momento dado, cuáles son las consecuencias si ya nos había pasado antes. Yo creo que por eso está muy interesante, incluso la forma en que está presentada estos principales, 8 principales resortes. Sí, ¿no? O sea, aquí se ve que buscamos no asumir ninguna responsabilidad, queremos, pues, como dices, desplazarla, pasarla a otras personas, minimizarla, todo para no tener esa preocupación de las consecuencias, ¿no? Asumir las responsabilidades. Bueno, ¿tú crees que tus colaboradores de la organización son conscientes de la presencia de dichos resortes? No creo que sean conscientes, están latentes. Por ser una organización social y en ser parte inherente del comportamiento humano, están latentes. Pero al no llevarlos al nivel de conciencia, quiere decir que los podemos seguir manejando a nuestra conveniencia. Entonces, lo que es muy interesante aquí es poderlos llevar del subconsciente al consciente para poderlos atacar. Pero yo creo que en una palabra no es total conciencia. Los conocen, los manejan. Te estoy dando el ejemplo de cómo se empieza a hacer ese manejo. Pero yo creo que tal como conciencia en la presencia de los resortes, no. ¿Están latentes? Sí. ¿Tú crees que estos mecanismos estudiados por Bandura pueden ser una interferencia en conseguir las metas de la empresa? Bien, habríamos de diferenciar. Yo creo que en las metas de la empresa no, porque las metas de la empresa son en el horizonte del mediano plazo para llegar a sus objetivos, su misión y visión. Pero dentro de los programas de trabajo que tenemos para la atención de los clientes, por supuesto que sí pueden afectar. Afectan porque entonces pueden ser las palabras las que usamos para justificar en un momento dado que no logramos un objetivo en la fecha y con la calidad programada. Entonces, sí afectan sí interfieren en la consecución de los bienes, sí, sobre todo en la parte del desplazamiento de responsabilidad, que es algo muy común. No me dijiste, no me diste toda la información, ¿por qué no hacemos una reunión? ¿Por qué no vamos trabajándolo? Bueno, que no nos vuelva a pasar cuando ya nos ha pasado otra vez. Por eso creo que están en el subconsciente, sí afectan y sí interfieren a la consecución de las metas, pero están latentes en toda organización social por ser parte del comportamiento humano. ¿Y qué pasa en la empresa cuando alguien no asume sus responsabilidades? Bueno, cuando alguien asume su responsabilidad, el, 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 el programa de trabajo pues es un fracaso. Es muy importante que la responsabilidad se toma desde que levantas la necesidad del cliente, porque es en el momento en que defines el objetivo del proyecto. Si tú no defines claramente el objetivo, la necesidad, no vas a poder hacer un desarrollo de acuerdo a esa necesidad ni la vas a atender. Entonces, desde ahí empezamos con un problema de responsabilidad, de difusión, de minimización y de comparación mental. Entonces, yo creo que sí es importante que se pueda atender. Oye, Max, ¿y cuál crees que sería una estrategia viable para abatir este sentimiento moral que hay en tu empresa? Pues de entrada ahí hace un rato decíamos que no son conscientes, están latentes. Como no están tal cual como resortes que detonan el desentendimiento, yo creo que ahorita la empresa no puede tener una estrategia que yo pudiera contestar, pero sí
sí me gusta esta idea para llevarla en mi siguiente reunión de, de análisis, de evaluación, y ponerla en el papel y ponerla a nivel consciente, para que la empresa, una vez que la tenga consciente y diga que esto se tiene que atender, entonces ya se pongan a hacer nuestras estrategias para atenderlo de manera consciente, no atenderlo de manera este, ordinaria. Así como se trabaja sobre la ética, yo creo que esta debe ser una parte importante de la ética, en donde el desentendimiento moral no puede tener cabida de una manera este, subjetiva, sino estar con una estrategia consciente. Por eso me parece muy interesante esta forma de presentarlo. Y lo llevo a la organización a ver qué sucede. Excelente, Max. Podríamos decir que tu primera estrategia sería hacerlo saber, que la gente sea consciente de que existen estos resortes, ¿no? Sí, que la empresa tome de que existen resortes y como empresa les haga frente con alguna estrategia. Excelente, Max. Eso es todo. ¿Sí? Muchas gracias.